Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sala A. Yo soy Nolan Bueno y les traigo el espacio ideal para estar al tanto del mundo audiovisual. Aquí encontrarán noticias, información exclusiva y análisis de las películas y festivales que se están haciendo en Latinoamérica. Desde la casa del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano te traemos lo último en la pantalla grande. Esto es Sala A, el espacio donde exploramos historias del cine, de la vida y algo más. Adelante con la producción. El documental venezolano Cueca, Memoria Ancestral continúa cosechando éxitos internacionales, reafirmando su mensaje de resistencia y memoria. Dirigida por la cineasta María de los Ángeles Peña Fonseca, la película relata la lucha del pueblo pemón por la recuperación de la piedra cueca, su símbolo sagrado, trasladada a Alemania hace más de 2 décadas. Sus recientes triunfos internacionales incluyen Mejor Documental Latinoamericano en el Festival Audiovisual Bariloche, Argentina, donde se impuso a importantes producciones de Perú y Chile. Mejor documental en la clausura del Festival Verano Vienés 2025 en Australia, un logro que celebra la vitalidad del cine venezolano para generar pensamiento crítico. La obra, que destaca la fuerza espiritual del pueblo pemón frente al despojo cultural, ha logrado hasta la fecha 3 premios internacionales y 7 selecciones oficiales, consolidándose como un acto de resistencia cinematográfica con resonancia universal. El Festival de Cine de Río 2025, uno de los eventos cinematográficos más grandes de América Latina, culmina este 12 de octubre. Lo más destacado de esta edición es la extensa programación social que se enfoca en democratizar el acceso al séptimo arte. Incluye cine gratuito en los barrios a través del proyecto Cine Circulación, que llevó a 14 películas brasileñas premiadas como El Juicio de la Compadecida 2 de forma gratuita a sedes como la Cine Carioca, Peña Nova, Brasilia y el Parque Realengo. También se están llevando a cabo encuentros populares. El programa Premier Brasil Debates ofreció 150 entradas gratuitas y precios populares en el Cine Odeón, permitiendo al público interactuar directamente con directores y guionistas tras las proyecciones. El evento destacó el compromiso social con una selección especial dedicada a películas con temas sociales relevantes vinculados a la iniciativa COP30 Futuros Posibles. Este festival busca asegurar que el cine no solo sea visto, sino debatido y accesible para todos los habitantes de Río de Janeiro. El Festival Internacional de Cine de Valdivia celebra su 32ª edición del 13 al 19 de octubre con más de 250 películas. La sección Primeras Naciones es central. Visibiliza la pluralidad de voces en el cine en línea con la ubicación del festival en el Gualmapu. Esta sección presenta 4 obras, 3 cortometrajes y un largometraje de Colombia, Perú, Chile, El Salvador y Honduras, enfocadas en medicina ancestral, roles culturales, activismo y educación. Desde Colombia, Caján, en idioma Nasa Yugüe, aborda la resistencia territorial y la medicina ancestral. Y Tulpas, reencuentro con la memoria de los abuelos, rescata el valor del espacio sagrado Tulpa y la autoeducación del pueblo pasto. Huaynitai, encontrarse a uno mismo, de Perú, explora los roles de género en el pueblo Aguajún. Agua es Vida, de Estados Unidos, documenta la lucha de comunidades en Chile, El Salvador y Honduras contra proyectos extractivistas que amenazan las fuentes de agua. El programador Gerardo Barrocal destaca que la sección es una ventana para la apreciación del cine con identidad y es esencial para la reflexión sobre la condición plurinacional de los pueblos en nuestra América. Hacemos una pausa, pero no se aparten. Al regresar nos acompaña la aclamada directora y documentalista María de los Ángeles Peña, creadora de Cueca, Memoria Ancestral. Ella nos ayudará a indagar en la representación de los pueblos originarios de nuestra América en el cine. Ya volvemos.
de regreso en Sala A. Por más de 500 años, los pueblos originarios de América han luchado para preservar su cultura. Hoy tienen en el cine una herramienta vital para reivindicar sus identidades y narrar sus propias historias. Un cine que no solo desafía los discursos dominantes, sino que también protege la memoria y la tradición oral. A continuación, exploraremos este cine de resistencia con el siguiente material. El cine indígena se concibe como una herramienta esencial para sacudir un orden opresor y contrarrestar la herencia colonial que ha desdibujado la identidad de los pueblos originarios, asociándolos sistemáticamente con la inferioridad o la amenaza. En un mundo dominado por el poder de las imágenes, el acceso a la creación audiovisual es un hecho histórico y político de primer orden. Para entender la historia de esta expresión, se distinguen dos vertientes clave: cine sobre y junto a las comunidades y cine desde adentro o de autorrepresentación. La primera cobró notoriedad desde los años 60, incluye cine de ficción y documental, realizado por cineastas no indígenas que buscan abordar respetuosamente las luchas y la identidad cultural de los pueblos. Pioneros como Jorge Sanginés y Marta Rodríguez intentaron superar la antigua visión etnográfica, aunque el proceso creativo y la filmación no siempre fueron comunitarios. Estas obras, sin embargo, fueron fundamentales para introducir la temática indígena en el debate cinematográfico internacional. Por otro lado, la segunda vertiente es la más radicalmente transformadora. Surge desde las comunidades mismas a través de escuelas alternativas y la transmisión de herramientas audiovisuales a sus integrantes, como la experiencia pionera de Teófila Palafox en México. Este es un registro poderoso de autorrepresentación. La producción audiovisual se integra en una estrategia de comunicación más amplia al servicio de la comunidad, donde los contenidos están determinados por las necesidades colectivas y políticas de los pueblos. El cine indígena se define por su carácter comunitario y su ética innegociable en defensa de la vida y la madre tierra. En esencia, el cine indígena invita a la sociedad a conectar la razón con la emoción y a comprometerse activamente con una visión que restituye la importancia al vínculo con la comunidad y la naturaleza, demostrando que la lucha indígena es un proyecto colectivo que busca influir directamente en la realidad política y social. Para indagar más en estos temas, hoy nos llena de orgullo recibir al artífice de una obra fundamental para nuestra memoria. Nos acompaña la documentalista y directora María de los Ángeles Peñas, creadora de Cueca, Memoria Ancestral, un film que relata el regreso histórico de la Sagrada Piedra Cueca a su tierra. María, bienvenida a Sala A. Hola Nolan, agradecidísima por la invitación y un saludo a todo el público que nos está viendo en este momento. Gracias por la invitación de nuevo. En un contexto donde los pueblos originarios han sido silenciados por siglos, ¿qué representa que ahora sean ellos quienes empuñan la cámara para contar sus propias historias? Desde el año 1985 está en Latinoamérica la Coordinadora de Cine Indígena. Es una iniciativa que tiene muchísimo tiempo. Bueno, estamos hablando del año 85 y ha sido un ejemplo de instancia para que los mismos pueblos indígenas realicen sus propias producciones cinematográficas. Sí, yo cito la coordinadora OCLACPI, la coordinadora de cine latinoamericana indígena, como una iniciativa que además impulsó en muchísimos sentidos de alguna manera el debate necesario de un cine hecho para pueblos indígenas, desde pueblos indígenas y por pueblos indígenas. Hemos pasado de un cine que observaba a los pueblos indígenas a un cine que le da un rol protagónico. ¿Cómo ha evolucionado esta representación en el tiempo y cuáles son los cambios más importantes que has presenciado? Podemos hablar de procesos de representación de pueblos y comunidades indígenas dentro de un marco dialéctico. Todavía perduran los estereotipos que asocian al ser indígena a una humanidad, digamos, no con los atributos de la civilización.
Tenemos representaciones históricas, en el mejor de los casos, como el buen salvaje, ese indígena sumiso, sabio, pero muy sumiso, de mirada cabizbaja, a la representación del indígena como salvaje. Un caso en la historia del cine etnográfico y antropológico es el que representa un mal ejemplo, pero es un caso de estudio. El antropólogo Napoleón Chañón, él estuvo en los años 60 y 70 en Venezuela, en la Amazonía venezolana y brasilera, haciendo documentales con pueblos indígenas yanomamis. Hay un documental que realizó Napoleón Chañón, algo así como que la gente de Fieras, donde lo que hizo fue afianzar un estereotipo negativo de la sociedad yanomami. Ese es un muy mal ejemplo cuando las cámaras son utilizadas por no indígenas, además con intenciones de afianzar estereotipos. A lo largo del tiempo, como dije al principio, este es un proceso dialéctico. Los pueblos indígenas se han ido, por supuesto, preparando, ha habido muchísima más apertura en las escuelas de cine y también se ha democratizado el uso de las cámaras. Anteriormente, hace unos 20, 30 años, obtener una cámara era un instrumento, vamos a decirlo de alguna manera, de cierto privilegio para las personas que hacían cine. Con el tiempo, esto es una de las razones, ha permitido que los mismos indígenas, con la apropiación de equipos más ligeros, más económicos, puedan tener acceso a sus propias representaciones. Pero vuelvo y hago mucho hincapié, Nolan, en decir que es un proceso que está permanentemente en disputa y es dialéctico. Es decir, por 4 o 5 proyectos audiovisuales hechos por indígenas en idiomas y en lenguas indígenas, podemos ver 2 o 3 representaciones estereotipadas en el cine, por ejemplo, de Hollywood. Entonces, es siempre un proceso en disputa que es muy, muy interesante y que afortunadamente, Latinoamérica es un ejemplo para el mundo de producciones cinematográficas realizadas por cineastas indígenas. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los cineastas a representar la complejidad de las cosmovisiones y las tradiciones ancestrales en la pantalla? Cuando tú tienes la responsabilidad de estar en una comunidad indígena, de tener la confianza de la comunidad, hay obligatoriamente un contrato ético con la comunidad. Ese contrato ético no le llamo yo desafío, le llamo precisamente compromiso. Es un compromiso que la representación va a ser previa consulta libre e informada con la comunidad. La comunidad tiene el derecho de saber cuál es la historia que tú quieres contar. Y la comunidad tiene también el derecho de participar en los procesos de producción y toma de decisiones de, en este caso, cineasta que va a llevar a cabo la producción. Lo que estoy hablando en este particular es que tener en tus manos la posibilidad de narrar una historia de un pueblo, de una comunidad indígena en un idioma supone para ti como realizadora o como realizador un compromiso, y eso es también es un proceso que va de la mano con una interpelación permanente de ti como profesional en el ámbito audiovisual. ¿Qué papel juega este tipo de cine en la sociedad? ¿Puede un documental como los que se están haciendo hoy realmente educar y cambiar la percepción de los espectadores sobre los pueblos originarios? Nolan, el cine por el cual yo apuesto es un cine de impacto social. Yo veo la producción cinematográfica, la realización cinematográfica como un proceso y como un dispositivo pedagógico, no solamente para socializar la presencia y la vitalidad de los pueblos y comunidades indígenas en sus idiomas, en sus cosmovisiones, sino también para poder, en el caso de Venezuela, vamos a hablar del caso venezolano, poder informar
cuán profunda es la integridad de la venezolanidad. El cine, en ese sentido, el cine que revela, que devela historias de pueblos y comunidades indígenas, el cine que es como un dispositivo que transmite también la sonoridad de las maravillosas lenguas indígenas, juega un rol pedagógico muy importante para la sociedad. Mirando hacia el futuro, ¿hacia dónde crees que se dirige el cine de los pueblos indígenas? ¿Qué tipo de apoyo y oportunidades son necesarias para que más cineastas como tú puedan seguir creando? En el caso de Venezuela, en este momento estamos trabajando en un protocolo, por cierto, de buenas prácticas para el cine en contextos de pueblos y comunidades indígenas. Pero también tenemos una deuda, que es poder visibilizar más el trabajo de cineastas indígenas. Aquí tenemos, por ejemplo, y lo nombro, Cuyujani Saúl López, un cineasta yecuana maravilloso. Tenemos a Leki Uriana, del pueblo Guayú, igual a David Palmar, que son compañeros y compañeras pues que habitan en sus comunidades y que desde sus propias miradas narran lo que acontece y también cuáles son las tensiones culturales que hay entre ese modo de habitar el mundo no indígena y el mundo indígena. Cuando hablamos también de lo indígena, Nolan, es importante y me siento obligada a decirlo, estamos usando la categoría indígena por razones prácticas, para generalizar, pero lo ideal siempre es hablar de los pueblos con sus nombres particulares. En el caso de Venezuela, un país diverso, con más de 40 pueblos y comunidades indígenas distintas, tenemos, por ejemplo, las historias que están reveladas desde el pueblo Pemón, el pueblo Yecuana, el pueblo Yanomami, Pumé, Wotuja, Barí, Yucpa, Guarao, entre otros. ¿Cómo surgió la idea de llevar a cabo su documental Cueca Memoria Ancestral? ¿Y qué ha significado para ti este proyecto? Cueca Memoria Ancestral es la síntesis de más de 20 años de trabajo que he tenido con algunas de las comunidades del pueblo, del maravilloso y todo mi respeto, pueblo Pemón, sobre todo las comunidades ubicadas en el sector oriental del Parque Nacional Canaima. Cueca Memoria Ancestral es también un homenaje a la abuelitud, a la abuelidad, al abuelazgo caribe y de alguna manera, Nolan, puedo decirte que es mi declaración de amor a la presencia y a la estirpe caribe de la cual formamos parte todas y todos los venezolanos. Cuando yo estaba estudiando comunicación social, mi tesis audiovisual para finalizar la carrera fue en ese momento un audiovisual que reflejó parte de la lucha de algunas de estas comunidades del sector oriental contra el primer proyecto de desarrollo que se ejecutó en esa zona, el llamado tendido eléctrico, que es un proyecto que empezó en el año 1997 sin la consulta de los pueblos y comunidades indígenas. Hubo procesos importantes de resistencia intergeneracional muy interesantes, donde protestaban no solamente los más jóvenes de la comunidad, sino sobre todo las abuelas y los abuelos. Y desde ese año, hace que 23, 24 años, yo estoy yendo a ese sector, a la Gran Sabana. En ese proceso del tendido eléctrico conocí la historia de Cobay, de Cueca. Y bueno, pasaron muchos años, el presidente Chávez en una gaceta, recuerdo en el año 2012, orienta a todas las instancias del gobierno, sobre todo a las que les competía el proceso de restitución y de repatriación, orienta que se hagan todos los esfuerzos para la devolución de la piedra cueca. Y ahí empieza entonces un proceso interinstitucional atado con la memoria de Mapaurí para lograr el regreso de Cueca. Teniendo ya todos los elementos en la mesa, toda la trayectoria histórica, me dije,
hay que hacer una película, hay que hacer un documental que pueda quedar para el futuro y sobre todo, Nolan, sobre todo, que le pueda quedar a los luchadores y luchadoras de Mapaurí. Vamos a una pausa. A continuación, volvemos con las recomendaciones de la semana, cortesía de nuestra invitada María de los Ángeles Peña. Enseguida volvemos. Regresamos a Sala A. Es momento de nuestro segmento de recomendaciones y para comenzar, nuestra invitada María de los Ángeles Peña nos dirá qué ver. María, ¿qué documental nos recomiendas para ver en casa? Quiero dedicarle la recomendación a un documental que se llama Dahomey. Fue un documental realizado en el año 2024, si mal no recuerdo, por una cineasta francesa, senegalesa y francesa. Y el documental narra el proceso de restitución de aproximadamente 25 piezas de bronce del antiguo reino de Dahomey en Benín. Ese documental es un detonador de la reflexión porque allí la cineasta Diop entrevista también a estudiantes de las universidades en Senegal. También hace una interpelación sobre las prácticas curatoriales de los museos y al final compone una pieza documental maravillosa donde tú te haces muchas preguntas sobre al final qué es el arte, qué es el patrimonio, qué es la soberanía y la relación que hay también con la restitución cultural de la memoria. Por lo tanto, yo hoy recomendaría Dahomey. ¿Qué tal si pasamos a las series? Cuéntanos, ¿cuál es esa producción que te ha cautivado y que nuestros televidentes no pueden perderse? Y vi con mi hijo en la serie Adolescentes, una serie inglesa que de alguna manera, con un caso muy puntual del asesinato de una niña en manos de dos adolescentes, pues se plantea todo lo que está pasando tras las redes con lo que se llama la manósfera. Me parece que es una serie que hay que verla en familia, altamente recomendada. Para concluir, vamos a la última recomendación. De toda tu experiencia en el cine, ¿qué largometraje nos sugieres y qué es lo que más te impactó de él? En honor a Luis Alberto Lamata, Jericó, 1991, la trayectoria de un monje dominico en las selvas venezolanas. Es una película maravillosa, es un poema visual y también es un reflejo de lo que aconteció en el siglo XVI, aquí mismo en el territorio venezolano. Las preguntas existenciales que se hace el personaje principal, este monje dominico, cuando, digamos, se enfrenta a lo que hablamos al principio, ¿no? A los indígenas estereotipados por la metafísica occidental como los salvajes, y él se interpela y al final él se pregunta ¿quién? ¿Y qué, de verdad quién es el salvaje? Creo que es una película imperdible del año 1991 del gran maestro Lamata. Muchas gracias, María de los Ángeles. Gracias a ti, Nolan, y gracias a toda la audiencia por la invitación. Con esto nos despedimos por hoy. Gracias por sintonizarnos. Volveremos la próxima semana a la misma hora con más de Sala A para hablar de más historias del cine, de la vida y algo más. Esto fue Sala A por Telesur.